Capítulo 7. Cuando todo era más fácil. En un mundo muy lejano a la galaxia, donde se encontraba el planeta Tierra, un lugar por encima de las creaciones del Supremo Kaio, el hogar de las entidades más poderosas e importantes del universo, se encontraban dichas entidades divinas observando las acciones más que sanguinarias de una joven cuya cola marrón ondeaba salvajemente expresando sus ansias por destruir a su enemigo y al aliado frente a ella si no se apartaba del camino. Dicha cola era muy similar a la que poseía el hombre con cabellera peculiar que observaba todo a través de un báculo con ojos serenos que no dejaban ver nada al entorno que lo rodea. Con una cabellera azabache igual al de la chica observada era obvio que compartían más similitudes de las que se daban cuenta, y era obvio puesto que el hombre era su padre. Sin embargo, parecía que las similitudes solo se limitaban a lo físico puesto que el hombre jamás fue conocido por actuar de tal forma. Aparentemente la combinación entre sangre yokai y Saiyajin daba a una variante mucho más agresiva en comparación a los híbridos humanos Saiyajin. Dando un paso hacia atrás para dar media vuelta y comenzar a irse, el hombre apenas se volteó para dirigirse a su antiguo sensei y ahora asistente. Whis, dile a Saonel que descanse por hoy, mañana continuaremos con su entrenamiento, prepara agua y comida para un mes entero, vamos a concluir su entrenamiento dentro de tu báculo para acelerar las cosas. Antes de que el Saiyajin pudiera marcharse fue interrumpido por una pregunta de su ángel. Así se hará Goku-sama, pero ¿qué piensa hacer respecto a la señorita Hine? Preguntó en su acostumbrado tono sereno que jamás traiciona su rostro tranquilo. Lo principal ahora es terminar el entrenamiento de mi sucesor para que pueda tomar su nuevo papel como destructor. Cuando eso esté arreglado me concentraré en solucionar ese problema con Yasaka, pero ahora no me puedo permitir más distracciones, ya tardé demasiado en tratar de solucionar las cosas y sacrifiqué mucho para eso, no puedo permitir que todo sea en vano, para ir a la Tierra antes de que todo acabe. Sin más que decir, el dios destructor se dispuso a caminar en dirección a su palacio, dejando a Whis conversando con el pez oráculo que solo veía entre el dios en retirada y la chica salvaje que parecía dispuesta a destrozar todo lo que tuviera enfrente, incluso aunque sus nuevos camaradas estuvieran ahí. Antes de que la imagen se desvaneciera vio la imagen de un rubio y una humana de cabello negro amarrado en una larga coleta pararse al lado del castaño frente a la molesta Saiyajin, dándole por un segundo un breve vistazo a una imagen del futuro que podría llegar si las cosas no salían como Goku las había estado planeando, y no era para nada bueno para la entidad divina. Caminando por los grandes pasillos de su palacio, al cual llamó hogar desde hace ya demasiados siglos, el hombre cuyo cabello oscuro en su mayor parte permanecía de una tonalidad magenta gracias a su estado como dios Saiyajin, pero cuyo estado de ánimo no estaba en su mejor disposición, decidió sentirse como un mortal de nuevo volviendo a su forma base. El hombre con cola de mono había pasado siglos siendo una deidad, pero ahora simplemente quería recordar cuando era simplemente Son Goku, no el dios destructor, no la deidad más peligrosa, sino solo un Saiyajin amante de las peleas. Llegando a sus aposentos, el hombre no pudo notar la enorme diferencia entre esta habitación enorme con todas las comodidades existentes y su antigua habitación que alguna vez compartió con su difunta esposa. Ciertamente era más grande y lujosa, pero carecía de la calidez que alguna vez lo envolvió al término y comienzo de cada día. Desde luego también recordó el breve tiempo que compartía cada mes con su actual esposa y madre de sus dos hijas. Ella de igual forma tenía su propio palacio, pero realmente muy diferente al suyo, no solo por el estilo arquitectónico y las decoraciones que literalmente eran de dos mundos diferentes, sino que la actitud alegre y espontánea de Yasaka era lo que realmente hacía especial ese lugar. Compartir la cama, dormir con la kitsune rodeando su torso con sus brazos y despertar con sus colas entrelazadas en un nudo extraño que se formó durante toda la noche, dándole un pequeño momento cómico al despertar y tratar de deshacer el nudo. Observar embelesado como la mujer cariñosa y sencilla se transformaba en la digna y elegante reina yokai era un espectáculo que sinceramente jamás tenía suficiente de eso. Observar cómo se ponía su kimono cuidando las arrugas y terminar en el amargo
agarre perfecto para su hobby, ver cómo coloca cada pequeño accesorio en su cabello y terminar por cepillar cada una de sus 9 largas y esponjosas colas solo para voltearse y echar toda esa elegancia y estatus a la basura al darle una sonrisa tonta al darse cuenta que había olvidado bañar y arreglar a la pequeña Gine, que al haber conseguido la energía de ambos padres seguramente tendría que arreglarse de nuevo por el desastre que significaba bañar a la pequeña luchadora cuyo más grande enemigo era permanecer dentro del baño. En aquellos momentos la felicidad que llenaba su corazón era tan especial como cuando tuvo a su primer hijo, ver a la pequeña bravucona tratar de defender su postura, alegando que no tenía sentido bañarse tan temprano, si de cualquier forma se ensuciaría de nuevo cuando fueran a entrenar, ver cómo ambas exponían sus mejores argumentos para que al final el suelo consiguiera nuevas marcas de uñas hechas por la niña, que era arrastrada por su cola por una exasperada Yasaka que no pudo convencer con palabras a su testaruda hija. Situaciones como esa eran un hábito constante en la nueva familia y para ser honesto era lo que más le gustaba de sus días con ellas cuando regresaba a la tierra. Después de todo veía a felices y enérgicas a las 2 mujeres que se habían robado su corazón, que había pasado tantos siglos adormecido entre tanta destrucción. Al dios milenario no le causaba ningún orgullo, pero tampoco ninguna pena el reconocer que aún después de vivir tanto tiempo y haber tenido ya una familia previamente, se había vuelto loco cuando nació su primer hija. El sentimiento tan abrumador de felicidad, amor y júbilo inundaron su cuerpo cuando su niña envolvió su pequeña colita alrededor de su brazo, cuando la cargó por primera vez, y el amanecer dorado se reveló por primera vez al mundo cuando abrió sus ojos y observó con curiosidad al hombre que no parecía querer soltarla durante los próximos siglos. Siendo completamente honesto consigo mismo y con un poco más de inteligencia emocional para clasificar y reconocer mejor sus emociones, sabía que este sentimiento era muy diferente a cuando nació Gohan, su primer hijo. Por supuesto que estaba feliz y amaba a su hijo, pero en aquel entonces apenas si reconocía lo que se supone que era un bebé y cuál era su trabajo como padre. Demonios, ni siquiera estaba al tanto de que debía ponerle un nombre. Incluso con Goten fue mucho más tranquilo el asunto. Sabía que Kiki había dado a luz a su segundo hijo y recuerda que su pensamiento fue haber estado contento de que pudiera crecer en un mundo en paz, pero fuera de eso no sentía la misma emoción. No es que no amara a sus hijos y familia, es solo que en aquel momento realmente desconocía que se supone que debería sentir hacia ellos. Su única guía para ser padre era su abuelito, pero incluso en su mente sabía que un abuelo y un padre eran cosas diferentes, y es por eso que había sido mucho más atento y cariñoso con su había tratado su abuelito. Por supuesto que ahora Goku entendió que el viejo bondadoso lo había criado como a su propio hijo y solo por su edad se había acomodado el título de abuelo. Ahora le era imposible no recordar las veces que bromeó con Vegeta respecto a que se había vuelto más accesible desde que nació su hija y que dicha niña parecía ser la debilidad del príncipe Saiyajin, puesto que había llegado al punto que la chica fue capaz de obligar al hombre terriblemente orgulloso a conducir un vehículo humano y llevarla de compras. Vegeta no había hecho eso ni siquiera por Bulma, y aún así el hombre se tragó todo su orgullo y su opinión personal respecto a eso para cumplir el capricho de su hija. Era incluso más sorprendente que el hombre orgulloso de pertenecer a la mejor raza guerrera del universo había dejado que su hija viviera como un humano común y no como una guerrera. Todos sabían que si cualquier otro Saiyajin hubiera tomado el mismo camino hubiera desatado la indignación y furia del hombre, pero solo por tratarse de su hija lo había dejado pasar. En su momento había creído que solo lo permitió para evitar una discusión con su esposa e hija, y tal vez hubiera un poco de verdad en eso, pero ahora que él mismo había tenido a su propia hija en brazos sabía cuál era su principal razón, y no era nada más que la felicidad de su hija lo único que lo detuvo de obligarla a entrenar lo mínimo aceptable. Estaba completamente seguro de eso porque también no existía nada en el universo que no haría por la felicidad y bienestar de su hija. Por supuesto que Vegeta no consideraba a su hija una guerrera, pero eso no quitaba el hecho de que para él fuera la legítima princesa de su raza y nadie se atrevía a decir lo contrario.
Ni siquiera la consideraba débil por no tener un gran poder, ya que para él su hija era muy fuerte de otras maneras. Ese orgullo y amor incondicional de un padre era un impulso más grande que cualquier deseo de pelear, y ahora lo comprendía, siendo que todo comenzó aquel día en que volvió a la Tierra al mes siguiente de haber descubierto a la pequeña Kitsune merodeando cerca de su lugar de reposo. Dando un largo suspiro y acostándose en su espaciosa cama, cerró los ojos para perderse un poco en aquellos recuerdos tan especiales para él. Flashback. El mes siguiente, después de aquel extraño encuentro entre el dios destructor y la curiosa niña Kitsune, como era parte de su rutina de vida, el hombre volvió a su lugar de reposo para continuar con su labor de fortalecer el planeta Tierra. Bajando del cielo iluminado por una grande y hermosa luna llena, la enorme bestia se hizo presente envuelta en aquella enigmática aura llameante hasta que sus patas tocaron el suelo, el mismo claro acompañado de la misma vegetación que nació hace tanto tiempo que hasta ahora se había tomado el tiempo para notarlo. Gracias a su enorme tamaño y la luz emitida tanto por el cuerpo celeste como por su aura, le era fácil poder observar el lugar sin mayor problema, sin mencionar que las flores carmesí parecen reaccionar a su presencia puesto que brillaban con la misma intensidad que su ki, dando un espectáculo visual delicioso para la vista. No obstante, había algo que parecía no haber estado ahí antes, no una cosa sino un conjunto de objetos que bajo ningún concepto podrían haber sido obra de la naturaleza. Rodeando el claro como si estuviera tratando de delimitar el terreno, un conjunto de cuerdas cuyo objetivo parecía limitar el acceso a su lugar de reposo estaban atadas de árbol a árbol con curiosos rectángulos colgando cada pocos centímetros. La curiosidad ingenua con la que alguna vez fue conocido se apoderó por completo de él, por lo que no pudo evitar acercarse a una de estas cuerdas y observar más de cerca. Al acercarse y tomar una de estas cosas con sus enormes manos, pudo visualizar mejor estos pequeños rectángulos, y haciendo uso de su memoria se dio cuenta que eran muy similares al amuleto que se usa en la técnica del Mafuba para mantener encerrado al enemigo y que no se pueda escaparse. Si sus recuerdos no le faltaban, entonces estas tiras de papel y tinta eran sellos que alguna persona había puesto por todos lados rodeando el claro, y si tenían la misma función que el Mafuba, entonces estaban tratando de mantenerlo dentro de este lugar. Habiendo captado su atención el retumbar del suelo a cada paso del gigante, no se hizo esperar puesto que estaba recorriendo toda la circunferencia hecha por las cuerdas, observando el trabajo curioso de quien pensaría que algo así podría mantenerlo cautivo. No obstante, se detuvo cuando llegó a la pequeño cráter en el suelo que se había creado hace siglos por permanecer tanto tiempo sentado ahí, siendo que frente al lugar lo que parecía ser un pequeño altar había sido creado. Ahora, más que intrigado, el enorme destructor agachó lo máximo posible su masivo cuerpo para observar un conjunto de diferentes frutas que parecían ser bastante frescas. Algunas velas y el inconfundible olor y humo saliendo del incienso atacaron su nariz, casi haciéndole estornudar, aunque afortunadamente pudo detenerse puesto que, si lo hacía, seguramente destruiría el altar que alguien se había esforzado haciendo. Observando más atentamente, el destructor notó más amuletos, solo que estos lucían diferentes. Rápidamente su atención se vio llamada a la inscripción en un cuadro mucho más grande que los amuletos, enmarcado y sujetado frente a los bosques de piedra que fungen como mesas, afinando más sus vistas y encendiendo más su aura para poder leer correctamente lo que estaba escrito. Gran rey de los monos, poderoso y sabio como ningún otro, esta humilde Kitsune le extiende sus más sinceras disculpas por haber perturbado su santuario e interrumpir su letargo. Le ruego disculpe mi intromisión y del mismo modo le prometo que personalmente me encargaré de que este incidente no vuelva a ocurrir, ya sea por mis acciones o las de nadie más. Espero que en su regreso pueda encontrar la calma y paz con este pequeño pero muy significativo altar en honor a su presencia. Agradecida por su benevolencia y arrepentida por mi insensatez, le presento mis oraciones en su nombre y gloria a su más humilde seguidora Yasaka de los Kitsune. Al final de dicho escrito aparecía un dibujo de una versión miniatura de cierta zorra de 9 colas que había visto hace un mes, haciendo una referencia con sus orejas caídas y frente tocando el suelo.
De manera involuntaria los blancos y peligrosos colmillos del mono gigantesco fueron expuestos en una sonrisa que, si bien podría parecer muy intimidante para quien sea que se atreviera a mirar, era solo el fruto de su diversión ante la situación y el escrito recién leído. Esa niña había hecho todo esto tratando de evitar la ira de alguna clase de dios bestia, y si bien era un dios destructor, no era de los que disfrutaba que le rindieran tributo, y viendo ese pequeño dibujo comprendía por qué algunos papeles en las cuerdas no eran sellos sino el dibujo de dicha chica versión pequeña, guiñando un ojo y dando un pulgar arriba. Por supuesto que habían intentado apaciguar la ira de un dios, pero con el modo juguetón y alegre de un niño. No pudiendo evitarlo, el dios soltó una fuerte carcajada que por su estado actual de Ozaru resultó en un rugido atronador que ahuyentó las aves de la zona. Sin embargo, lo que llamó su atención fue el ruido provocado por las hojas y ramas de un arbusto agitándose a lo lejos de donde él estaba parado, justo fuera del claro del otro lado de las cuerdas, que funcionaban como una especie de cercado. Entrecerrando los ojos en aquella dirección, logró ver con una carcajada querido escapar nuevamente. Como ha dicho arbusto, parecía que le habían crecido 9 largas y doradas colas que se agitaban nerviosas. En aquel entonces pensó que un acto tan inocente y encantador sería solo el resultado de la joven edad de la niña, puesto que para ese momento Yasaka tenía 10 años, aún siendo la niña inquieta de Kyoto. No obstante, esa actitud juguetona y alegre sería un rasgo que jamás se iría por más que pasaran las décadas. Después de una larga conversación donde más que nada trató de hacerle entender a la nerviosa Kitsune que no era un dios de los monos y que no le haría daño, comenzó una curiosa amistad entre ambos, basada principalmente en la pequeña Kitsune, llevando comida y conversando sobre todo lo que se le ocurriera cada noche de luna llena, hasta que llegara la hora de que Goku volviera a sus deberes como destructor. Pasó alrededor de un año para que finalmente Yasuka pudiera ver al Dio en su forma humana, y para sorpresa del Saiyajin el aspecto que más había llamado la atención de la Kyuubi fue que aún conserva su cola de mono. El tiempo pasaba y con él la presencia de ambos en sus vidas se fue haciendo más y más común, hasta el punto en que no era extraño ver a la zorra de 9 colas acostada en el cálido y enorme pecho del Ozaru carmesí observando la luna llena y las estrellas a su alrededor, mientras el dios destructor le contaba todo lo que existía ahí fuera en la inmensidad del universo. Fue un poco complejo hacer entender a Yasaka su papel como destructor, ya que, como era de esperarse, su primera reacción fue asustarse al pensar que la razón de la presencia de Goku en la Tierra era destruirla. Afortunadamente, después de una larga explicación, el júbilo regresó a la rubia con 1.000.000 de preguntas que Goku respondió durante todos los años que la princesa estuvo visitando aquel claro escondido entre el territorio de la realeza yokai de Kioto. El tiempo transcurría rápidamente para todo el mundo, sin embargo no para la pareja improbable de amigos. Años tras año las conversaciones jamás se detenían en silencios incómodos, puesto que siempre había algo de lo cual podían hablar sin importar cuán importante fuera, desde la erradicación de un planeta al borde del colapso hasta las travesuras de Yasaka, que escapaba de las reuniones que se habían arreglado con pretendientes que tenían intención de convertirse en el prometido de la princesa, siendo algo de esperar puesto que la rubia Kitsune ya había cumplido los 17 años para ese momento, hecho que había pasado completamente desapercibido para el Saiyajin, que jamás se dio cuenta en qué momento la pequeña Kitsune revoltosa se había convertido en una hermosa joven adolescente. Tal vez era que para su larga vida hasta ahora 7 años no eran más que una noche de sueño, o simplemente el hecho de que la actitud de la chica no había cambiado en lo más mínimo, seguía siendo la misma revoltosa alegre que disfrutaba de ser consentida con historias de universo mientras se recostaba en el pelaje de su pecho hasta dormir con la tenue luz de la luna llena bañando la forma titánica de la bestia sobre la cual dormía. Francamente, para el Saiyajin todos esos días durante décadas que pasó con la compañía de Yasaka fueron un respiro de aire fresco. Su corazón, endurecido por millones de años de entrenamiento, meditación y su trabajo como destructor, habían mermado casi en su totalidad la personalidad del hombre, reemplazada por un dios estoico y digno. No obstante, era con la Kitsune cuando su antigua forma de ser daba señas de existir, puesto que su característica sonrisa, que había pasado
pasados siglos oculta de cualquier ojo finalmente volvía en todo su esplendor. Fueron esos días donde dejaba de ser Kakaroto, el desolador nombre con el que todo el mundo lo reconocía y la mayoría se referían a él, incluyendo los demás dioses destructores. Realmente eran muy pocos los seres que lo llamaban Goku, y entre los dioses solo el destructor del universo 11 lo nombraba así, puesto que junto con él eran los dos destructores más antiguos. Honestamente hacía un tiempo que se había percatado que el planeta ya estaba recuperado en su totalidad y se había fortalecido lo suficiente como para no volver a pasar por el mismo cataclismo que destruyó al planeta Tierra original. Era perfectamente consciente de que su presencia ya no era necesaria y ya solo regresaba para poder encontrarse con Yasaka, a veces pasando días enteros sentado esperando a ver las 9 colas doradas revolotear entre los arbustos en dirección a él, puesto que la princesa tenía sus deberes que la podían mantener muy ocupada, mermado el tiempo en el que podían convivir. Goku lo comprendía y no le molestaba esperar. Después de todo, ella esperaba un mes entero para verse, él también podía esperar unos días si era necesario. Fin del flashback. Mirando al techo lejano de su habitación, aún recostado sobre su cama, comenzó a revisar entre sus ropajes hasta que un tintineo le hizo saber que acababa de encontrar lo que buscaba y observó atentamente dicho objeto, que no era nada más que un amuleto unido con una cuerda roja a un pequeño cascabel dorado. Dando una pequeña sonrisa tan alegre como nostálgica, leyó detenidamente el mensaje escrito en el papel. Gran rey de los monos, esta humilde kitsune le desea la mejor de las suertes en su viaje y aguarda con impaciencia la hora en que nuestros caminos vuelvan a unirse. Cariño, te deseo lo mejor en tu trabajo y confío en que regreses con bien a casa. No te preocupes por las niñas, yo me voy a encargar de que crezcan sanas y fuertes como nosotros, así que por favor concéntrate y termina lo más pronto posible, porque lidiar con tu pequeña luchadora que llamaste como tu madre va a ser un dolor de cabeza sin ti cerca. De cualquier forma, regresa pronto para que nuestra pequeña Kunou pueda conocer lo increíble que es su padre. Al final de la pequeña carta, que de alguna forma se las arregló para poder escribirlo todo en un solo lado de la hoja, mientras que del otro un dibujo de Yasaka versión chibi cargando a un pequeño bulto de mantas, de las cuales 2 pequeñas colitas de zorro sobresalen al mismo tiempo que con su otra mano le daba un pulgar arriba girándole un ojo. A un lado de la orgullosa madre estaba una versión pequeña de Hime cruzada de brazos mirando hacia otro lado mientras las cosas de su madre la envolvían. Dando un largo vistazo al dibujo que Yasaka había hecho, no pudo evitar que un nudo en la garganta y un peso sobre su estómago se hicieran presentes. Este pequeño amuleto se había dado hace casi 11 años, cuando tuvo que irse el día después de que la segunda edición del Torneo del Poder se llevó a cabo. Recordar la sonrisa de su esposa, que le deseaba lo mejor mientras que sus ojos se derriten en lágrimas por la despedida por tiempo indefinido, era doloroso. Partir esa noche fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su larga vida, y afortunadamente en ese momento Hime estaba durmiendo. No es que no quisiera despedirse de su hija, sino que estaba seguro de que si la veía tan triste, o incluso más que su madre, él no tendría la fuerza suficiente para alejarse, y esto era algo que tenía que hacer por el bien de todos, siendo su principal preocupación las 3 chicas más importantes en su vida. Desde aquel entonces había pasado cada segundo que tenía libre observando a su familia gracias al báculo de Whis, velando por su seguridad. No obstante, ellas siempre estuvieron bien, no corrían ningún peligro que Yasaka no pudiera manejar, puesto que era uno de los seres más poderosos del planeta y líder de su pueblo, así que nada había ocurrido. No obstante, lo único daño que la mujer, ni con todo su poder, pudo evitar fue el que él mismo había ocasionado al irse. Ver a Yasaka triste y sola con lágrimas en los ojos durante la noche le partía el corazón. Su pequeña Hime aguantando las propias cada vez que un ruido la despertaba y se levantaba para investigar, que era solo para observar desde la puerta entreabierta de la habitación de su madre cómo ésta lloraba por su ausencia. De entre todas, solo Kunou, la única que no sufrió, algunas veces preguntaba por su padre, y Yasaka siempre le respondía con la verdad, con una sonrisa en su rostro, prometiendo que algún día lo conocería, lo cual era suficiente para alegrar a su pequeña
Hine era un asunto diferente. A medida que pasaban los años su comportamiento cambió por completo, se cerró a todos, su actitud luchadora se volvió en una malhumorada e irritable, la mayor parte del tiempo la pasaba molesta y su escapatoria era salir a buscar peleas. Cada vez que su nombre era pronunciado era una discusión segura con su madre, hasta que finalmente todo terminó por explotar en una violenta discusión que desgraciadamente escaló a lo físico, siendo la última ocasión que Hine estuvo en casa puesto que tan pronto terminó la pelea que no pudo ganar, se marchó del palacio y Kioto sin llevar nada consigo más que su ropa que llevaba puesta. Si fuera honesto consigo mismo, los recuerdos de planetas enteros desapareciendo del universo jamás le habían quitado tanto el sueño como ver esa pelea, ver a Yasaka y Hine enfrentarse con tantos sentimientos reprimidos, explotando como un volcán en erupción, sin percatarse que asomada desde las largas escaleras del palacio estaba una pequeña Kunou que solo observaba y oía la pelea con lágrimas en sus ojos inocentes, que jamás debieron presenciar esa mancha de suciedad en su familia, que hasta ese momento había pensando que eran felices. Dando un largo respiro para controlar sus emociones, el destructor guardó su preciado amuleto nuevamente y se dispuso a descansar para el día siguiente, redoblara sus esfuerzos para terminar todo este asunto lo más rápido posible, para regresar a su hogar y reparar la familia desmoronada que había dejado. Fin del capítulo, señores, nos vemos la próxima.